50 del siglo pasado, el movimiento fundamentalista en los Estados Unidos se había simplificado tanto y había sido tan burdo que el concepto de la fe instruida, la fe que tiene que tener una información correcta para al mismo tiempo ejercer una autoridad como debe ser, se había desaparecido. Y se habría abierto el camino para el concepto de la fe simple, la fe sencilla. Esto conllevó que a finales de los años 60 surgiera un movimiento en los Estados Unidos conocido como los Jesus People. Los Jesus People eran muchachos que venían del área de los hippies, de esa revolución de existencialistas que hubo a finales de los años 60 del siglo pasado. Ellos reclamaban, escuche bien, que habían conocido a Jesús. Y el nombre de Jesús se convirtió en algo tan famoso que se convirtió en una moda. Y usted, si recoge la música cristiana norteamericana para esos años, usted va a notar que muchos grupos cristianos, entre ellos Andy Crouch y los discípulos, muchos de sus himnos eran con el nombre de Jesús. Y uno diría, wow, qué cosa tremenda, ¿verdad? Pero una cosa es que usted tome el nombre de Jesús con el contenido bíblico y otra cosa que tome el nombre de Jesús porque es una moda. Son dos cosas muy diferentes. Y el conocer a Jesús se convirtió en algo de alzar la mano, de alguna lágrima vertida por algún sentimiento de culpa. Y la fe instruida, la fe bíblica, fue sustituido por el mito de la fe sencilla. Yo creo que usted me acompañe a Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Dice así el apóstol Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, tú que controlas todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. En esta hora, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y te ruego, por los méritos de Cristo, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra. Llega al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Eso conllevó, hermanos, que surgieran grupos muy peligrosos y uno que fue una de las sectas más peligrosas que hubo a finales de los años 60 y se desarrolló en los años 70 y en varios países alrededor del mundo, los niños de Dios. Y cuando usted toma los tratados de los niños de Dios, ellos le hablan de Jesús y de la maravilla de recibir a Jesús en su corazón. Pero David Berg, el fundador de esa secta, después conocido como Moisés David, era un hombre totalmente depravado. Era pedófilo, incestuoso, polígamo, adúltero, y promovía en sus tratados y promovía en su secta que cada cual podía tener esas prácticas sexuales porque era una forma de demostrar amor. Y recogían a todos estos muchachos que con la simplicidad, si se puede decir en forma ignorante, de esa fe, de haber conocido a Jesús, de haberlo recibido en el corazón, creían que estaban predicando el Evangelio. Ya para los años 70 había introducido una doctrina que se refería a las jóvenes
como pescadoras de Jesús. El término correcto era pescadoras coquetas de Jesús. Y lo que buscaban estas jóvenes, dizque evangelizando, era que conquistaban a las personas ofreciéndoles su cuerpo. Y yo sé que algunos de ustedes dirán, pastor, ¿usted está hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Pero si usted lee sus tratados, si usted lee su literatura, todos hablaban de haber encontrado a Jesús en su corazón. Jesús había llegado a su corazón y había encontrado esta libertad y esta paz que nadie le había dado. Un concepto de fe simple, de fe sencilla, contrario a lo que dice la Escritura. La fe salvadora es una fe instruida. ¿Sabe, hermano? Cuando yo estudiaba en la universidad, había un grupo evangélico, ¿verdad? Le llamaban regularmente las confras, la confraternidad de estudiantes evangélicos o lo que fuera. Y ese grupo en particular celebraba todos los años un retiro para los estudiantes universitarios, para que fueran todos los impíos y todo, ¿verdad? El retiro. Y allí predicarle el evangelio. Y yo conozco esos retiros. Yo conozco el sentimentalismo que hay en esos retiros. La lágrima viva, el tocar sentimientos, recuerdos pasados. Y yo me acuerdo que se fueron a su retiro y regresaron el lunes. Y el lunes yo fui allí porque yo quería ver todo eso. Y empezaron los testimonios de los impíos, los que todavía eran impíos. Pero hubo uno en particular que me llamó mucho la atención. Porque el joven se puso de pie y empezó a hablar con ese sentimiento que no había encontrado estas cosas tan bonitas y tan maravillosas. Y él dice, pero cuando en el retiro me hablaron que yo había herido a Jesús y le entregaron, evangélicos, un crucifijo de Jesús quebrado. Le faltaba una pierna, una pata, porque eso es, y un brazo. Y él dice, yo cogí ese crucifijo y me dijeron que yo había herido así a Jesús. Así mismo, le estoy dramatizando como era. Y él cogió el crucifijo y lo besó. Y yo estaba callado, ¿qué porquería es esta? Y la gente alabando. Y yo decía, wow. Y para ellos, él había encontrado a Jesús. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que tiene que conocer cada pecador. Este es el mensaje que cada alma alrededor del mundo tiene que conocer. No hay otro mensaje, no hay otra predicación, no hay otra fe sencilla, sino la fe instruida, la fe robusta. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Usted sabe lo que significa Señor? Que si tú proclamas que Cristo es Señor. Que si tú proclamas que Cristo es sacerdote. ¿Y qué significa que Cristo es sacerdote? Que es el único que intercede por ti ante Dios. Los otros días estaba cambiando canales y me detuve en una misa. El sacerdote que estaba dando la misa era un muchacho joven y me acordé cuando lo ordenaron a sacerdote. Yo lo vi por televisión, lo ordenó el cardenal en aquel tiempo que estaba vivo. Y cuando empezó la misa, ¿verdad? Todos los que fueron católicos aquí pues saben, hay una parte de por mi culpa, pero cuando él dice, oramos a Virgen Santísima, a todos los santos, a los santos ángeles que intercedan por nosotros, yo no lo podía creer. Nunca fue mencionado Cristo para que intercediera por nosotros. Cuando decimos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor,
proclamamos que Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec sobre todas las cosas. El que intercede por nosotros. Pero aún más, cuando proclamamos y creemos que Jesús es el Señor, decimos que Cristo es nuestro profeta. ¿Y qué queremos decir con que Cristo es nuestro profeta? Es aquel que por excelencia proclamó la palabra de Dios, cumplió la ley de Dios, dijo toda la verdad y ninguna de sus palabras cayeron a tierra. Es aquel que en su palabra, es el Cristo que en su palabra vemos la palabra viva. Lo que Él dice, como ríos de agua viva. Por eso que Cristo es nuestro profeta, es nuestro sacerdote. Por lo tanto, no es una fe simple de aceptar a un Jesús quebrado en una imagen, de aceptar a un Jesús que es un sentimiento mezclado, de aceptar a Jesús, a un Jesús mezclado con pecados groseros, porque ese no es el Jesús de la Escritura. Cuando aceptamos a Jesús como Señor, lo aceptamos como Rey. ¿Sabe? Usted sabe que acaba de llegar la última película de James Bond. Yo sé que muchos de ustedes, incluyendo su pastor, somos fanáticos de James Bond. Me gustan mucho las películas de James Bond. Pero hace poco dieron un festival de James Bond con todos los actores. Y había una película de Sean Connery, bien interesante el diálogo que hubo. Porque usted sabe que las películas de James Bond pues son muy simples. Están los malos y los buenos. Eso es una simplicidad, ¿oye? Los malos son estos y los buenos somos nosotros. Si toda la vida fuera así. Y los malos atraparon a James Bond, a Sean Connery. Y la mujer que lo atrapa se regodea y se goza porque lo había atrapado. Y él le dice unas palabras increíbles: yo todo lo que hice fue por mi reina. Fue por mi reina, por mi majestad. Escuche bien, si usted se proclama de haber conocido el Jesús bíblico, es mejor que Cristo sea su Rey. Ese que nos llama y pide sus súbditos a toda hora, que no quiere excusa de nadie, porque Él es nuestro Rey, aquel que reina sobre todas las cosas. Por eso que cuando tú recibes a Cristo y lo proclamas como tu Señor, lo has recibido como sacerdote, profeta y rey. Si para Jesús tú siempre tienes excusa, si para tu rey tú tienes excusa, yo quiero decirte que hay personajes ficticios en la cinematografía mundial que son más fieles que tú. Ahora, si el versículo se quedara ahí, tuviéramos un problema. Porque, como decimos en nuestro país, con la boca es un mamey. Pero el apóstol Pablo profundiza en esa proclamación oral que tú haces de Jesús como Señor. Y creyeres en tu corazón, y toma el corazón como modelo de la mente, del ser espiritual del hombre. Porque usted sabe muy bien que el corazón no cree nada, es un músculo que bombea sangre. Pero en la Escritura el corazón es tipo y modelo de la vida espiritual, del ser espiritual del hombre, del alma, del espíritu del hombre. El asiento, ese asiento de las emociones, ¿verdad? Ese asiento de las decisiones. Y creyeres en tu corazón que Dios, escuche bien, que Dios, esto es muy importante, hace poco en Puerto Rico murió un boxeador, ¿verdad?, puertorriqueño, por la criminalidad que hay en Puerto Rico, y un periodista le pregunta a un médico, no sé si usted vio eso, que él considera que es muerte cerebral. Dice, no, la persona ya está muerta, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa
jerga médica, y el periodista le pregunta al médico, que yo decía en casa, ¿y qué pasó con Lázaro? Y yo decía, pero ¿qué le pasa al periodista? Que tiene al frente un teólogo. Y usted ve que el médico lo que hizo fue desviar la contestación, porque dice... Pero esto es muy importante, en un sentido. Porque cuando nosotros hablamos de eventos y portentos en la historia, portentos en la historia, usted tiene que entender que solamente Dios, escuche bien, Dios es el que puede hacer los portentos. Nadie puede hacer portentos. Los seres humanos no pueden hacer portentos, mucho menos Satanás. Solamente Dios tiene la capacidad y toda su soberanía y poder para hacer portentos. Por eso el énfasis de Pablo: y creyeres en tu corazón que Dios, no estamos hablando de un superhombre, está diciendo Pablo, no estamos hablando, ¿verdad?, de un ser de otro planeta, estamos hablando de la propia divinidad. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Muchas veces le he dicho a ustedes que no hay mayor portento que hizo Jesús que levantar muertos. Allí estaba el maestro en esa tumba. Allí estaba aquel que había proclamado que gobernaba sobre todas las cosas. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Allí en esa tumba. Y si esa confesión que tú tienes a flor de labio se basa en la convicción de que Dios lo levantó de los muertos. Mire la fe instruida, la fe profunda que Pablo está hablando aquí, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. No es el Jesús galáctico, no es el Jesús extraterrestre, no es el Jesús de sentimientos, Él es el Jesús histórico que venció la muerte, es el que puede salvar. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué por el corazón se cree para justicia? Oh, hermanos, qué cosa tremenda ese pasaje. Si Cristo no hubiera resucitado, la obra de la cruz es vana. Si Cristo no ha vencido la muerte, y se lo he dicho 1000 veces, el Gólgota es una exhibición. Pero en el momento que tú crees firmemente, crees para justicia. Porque en la cruz del Calvario, tu pecado fue llevado por Jesús. Y eso que tú recibes, eso que tú afirmas, eso que tú crees, es lo que el apóstol Pablo dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces se me han acercado hermanos con buenas intenciones, porque yo sé cómo es la gente, ¿verdad? Aquellos que todavía no han profundizado en las doctrinas reformadas y en las palabras firmes del Evangelio, pues quieren todavía salvar a todo el mundo. Y vienen con preguntas y muchas veces esa aseveración, pero ellos creen en Jesús. La pregunta es, ¿qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué es Jesús? ¿Sabe, hermano? Una mujer fue a recoger agua y se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién te pide de beber? Mire qué cosa tremenda. Si tú reconoces quién te pide de beber, Él te dará agua de vida. Y entraron en un diálogo interesante, hermano. En un momento Jesús está instruyendo, la verdad, porque en los sermones de conversión, para que Dios utilice la palabra, tienen que ser sermones de instrucción. Si usted cree que son los sermones de que te faltan 9 segundos para pasar al frente o 8 segundos, eso no sirve. Oiga, y llega un momento que Jesús, que le está instruyendo,
le dice, trae a tu marido para confrontarla con su pecado. No tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Señor, tú me parece que eres profeta. Mire la confrontación, hermano. Mire la instrucción de fe para que esa mujer creyera. Nuestros padres dicen que es acá que se adorará, ustedes dicen que es Jerusalén. Ay, mujer, viene la hora que ni allá ni acá. Porque ustedes no saben, mire cómo dice Jesús, ustedes no saben a quién adoran. Nosotros sí sabemos. Mire la instrucción, la confrontación, la base bíblica para que tuviera una fe instruida, para que cuando tomara la decisión, tomara una decisión instruida por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros sabemos que viene el Mesías y Él nos enseñará todas las cosas. Y Cristo le dice, yo soy. El que habla contigo es el Mesías. ¿Sabe algo, hermano? Cuando las enfermedades venéreas empezaron a crecer en los niños de Dios, ¿se acuerda la secta que mencioné? Su fundador, David Byrd, decía que eran pruebas de Dios. Pruebas. Pero que ellos estaban inmunes a las enfermedades venéreas. Recuerde que era un inmoral. Estaban en 70 y pico países. Pero cuando ocurrió la primera muerte de SIDA de una joven en Japón de 30 y pico de años, la alarma creció en toda la secta. Porque ¿sabes algo? Tú no puedes quebrantar la ley de Dios como te dé la gana. Tarde o temprano, la ley de Dios te va a alcanzar. Tarde o temprano. Y con todos sus tratados y todos sus escritos, hemos recibido a Jesús. Jesús está en nuestro corazón. La pregunta era, ¿qué es Jesús? Y la pregunta debe ser, ¿has encontrado al Jesús de la Biblia? ¿Tu fe está instruida? Yo te aseguro que si crees con tu corazón, el Jesús de la Escritura es el Mesías. Amén. Gracias te damos, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo, que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús.